Amigos de la Jornada Morelos, estamos en Secretaría de la Función Pública con la secretaria Irmeréndida Sandoval. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mario. Gracias por la oportunidad. Importante tarea, vaya responsabilidad. La corrupción una constante, una forma natural, lamentablemente decirlo, pero sí, de la economía, de la función pública, del andar de empresarios, funcionarios. 6 meses, tal vez 7 ya. ¿Cómo encuentras la secretaría? ¿Cómo la ves? ¿Crees que hay evidentemente condiciones para corregir este fenómeno, este cáncer que tanto lamentamos todos? La Secretaría de la Función Pública fue una secretaría muy desaprovechada en el pasado. Estuvo incluso durante años encapsulada o colgada de un transitorio, estaba decretada a desaparecer por parte de los 2 últimos presidentes de la República, tanto el presidente Calderón como el presidente Peña Nieto decretaron que no tenía razón de ser la Secretaría de la Función Pública y que todas las funciones que nosotros desarrollamos fueran trasladadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, da la instrucción en sentido contrario y en su reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal la fortalece y hace que esta secretaría sea la central en las tareas de la fiscalización, en las tareas de la transparencia, en las tareas de la rendición de cuentas. Entonces, estoy muy contenta de ser secretaria de la Función Pública de la Cuarta Transformación, porque es un renacimiento de la Secretaría, es un relanzamiento, le hemos llamado. Tiene 5 ejes centrales, el proyecto que la Secretaría de la Función Pública, bajo la administración del licenciado Andrés Manuel López Obrador, ha impulsado. El primero es evidentemente fiscalizar y auditar desde una perspectiva más de cumplimiento de objetivos, de desempeño. No se trata de estar buscando nada más cuestiones presupuestales o cuestiones normativas, que son importantes, pero que no se trata nada más de hacer un palomeo de lo normativo o un, digamos, ejercicio contable único, sino buscar que las políticas públicas, que los proyectos, que los programas de desarrollo cumplan con sus objetivos. Y a eso le llamamos el control o la auditoría o la evaluación en materia de desempeño. Cómo nos desempeñamos los funcionarios, cómo se desempeñan los programas sociales, y ese es el primer eje rector de nuestra Secretaría de la Función Pública relanzada, renacida. El segundo gran eje es el tema de la ciudadanización, darle voz al ciudadano para que el ciudadano participe, para que el ciudadano denuncie, para que el ciudadano nos ayude a corregir el rumbo. El tercer eje importante de la Secretaría de la Función Pública tiene que ver con la profesionalización, es decir, hacer un servicio profesional de carrera con perspectiva de género, un servicio profesional de carrera que no discrimine de acuerdo a la institución de origen de los funcionarios públicos. En el pasado también se discriminó, digamos, a los que habíamos egresado de las universidades públicas, y hoy ya no es así el caso. Ahora sí se valora el mérito, no por la institución de origen, ni por si uno es hombre o uno es mujer, sino en función de verdaderamente los méritos y el desempeño finalmente. El cuarto eje de acción tiene que ver también con la protección y estímulo a los llamados alertadores internos de la corrupción, es decir, apoyar la denuncia, fomentar una cultura de la participación a través de la denuncia protegida y de la denuncia ciudadana responsable. Tampoco se trata de generar irresponsabilidad o ajustes de cuentas, pero la denuncia es muy importante porque en el pasado también, como sabes, más tú siendo periodista, había habido mucha vulnerabilidad para los derechos de los que investigaban, denunciaban o reporteaban estos casos de la corrupción. Y el quinto gran eje, que es, digamos, no por ello el menos importante, sino quizás hasta el más importante, es el tema de la austeridad republicana de Estado, que hoy, por fortuna, no solamente es un anhelo, ¿no?, el tener un gobierno austero y probo, sino es una realidad. Tenemos ya una ley federal de austeridad republicana de Estado que nos enlista
todo el deber ser, las cuestiones éticas, la deontología del servicio público. Entonces, esos son los 5 ejes de esta Secretaría y estoy muy honrada, muy feliz y muy contenta de tener un gran equipo con el cual estamos avanzando y dando resultados. Claro, pero en este caso entonces es muy importante y te aprecio la forma en que lo enuncias y lo resumes. Evidentemente se puede hablar largo al respecto de cada uno de los 5 ejes que mencionas, pero es decir, más que quiero pensar que más que cambios en la filosofía, en la forma de la Secretaría, se reimplementó prácticamente esto, es decir, anteriormente no se tenía ni siquiera estas tareas o estas actividades o este pensamiento, esta filosofía. Esto es prácticamente implementado por ustedes, por el presidente de la República, con la encomienda a tu persona. Es decir, la Secretaría es otra. Sí, como sabes, uno de los puntos nodales del presidente de la República es la austeridad republicana, y este es uno de los ejes centrales del plan de trabajo que su servidora ha implementado. Entonces, son 5 ejes de acción transversal, y lo más importante de esta Secretaría es que no es una Secretaría enfocada en lo suyo, en nuestro feudo, sino es una Secretaría absolutamente transversal. Estamos para servir a todas las otras dependencias, a todas las otras entidades de la Administración Pública Federal y evidentemente al Gobierno Federal a cumplir sus objetivos. Incluso es una Secretaría de facultades y alcances tan generosos que tiene que ver, y eso es muy importante, con las entidades federativas, porque nosotros estamos obligados a vigilar, fiscalizar y evaluar la correcta aplicación de los recursos financieros, del dinero público que llegue a las entidades de la Federación. Entonces, cuando hay recurso federal que la Federación transfiere a las entidades, en este caso a Morelos, no se diga el sur en general, que es tan importante para esta cuarta transformación, la Secretaría de la Función Pública está presente para la fiscalización y para la supervisión, la evaluación de este desempeño. En este caso, una mujer experta dedicada al estudio, al análisis de lo que es la corrupción. Me llama la atención entonces que en esta nueva forma de buscar eliminar la corrupción, corregir rumbos, estás hablando de que el desempeño, la profesionalización, por ejemplo, son fundamentales. Tú, te reitero, siendo tan dedicada al tema de la corrupción, ¿cómo la podríamos definir brevemente? ¿Que es algo cultural? ¿Es una voracidad desmedida? ¿Cómo la puedes tú definir? ¿Por qué está tan arraigada en el sistema político mexicano? No, la corrupción en nuestro país es un asunto no exclusivamente financiero, no exclusivamente legal, normativo, porque tenemos pues las mejores leyes del mundo, diría yo. Tenemos la mejor constitución del mundo, tenemos leyes de fiscalización de avanzada, leyes de transparencia de primer mundo. Y sin embargo la corrupción, como bien señalas, iba creciendo en los últimos años, o la corrupción seguía floreciendo. Entonces la corrupción no es solamente un asunto normativo, no es solamente un asunto de dineros o financiero, es un asunto, me parece, y eso es el tema, de abuso de poder, de abuso del diferencial de poder estructural que caracterizó toda la implementación del modelo neoliberal en nuestro país. Entonces ahí coincido plenamente con el presidente de la República de que el neoliberalismo como modelo político y evidentemente con implicaciones económicas regresivas en términos de la distribución de los ingresos o la priorización del capital dinerario y financiero sobre el capital de inversión o productivo, el neoliberalismo como proyecto político ha generado mucha corrupción, precisamente porque el neoliberalismo o este predominio de poder estructural de una visión centrada en el lucro generó muchos abusos de autoridad, abusos de poder, abusos de género, abusos evidentemente sociales, de clase, de raza, de todo tipo. Y la corrupción es eso, un abuso de poder. En este caso, neoliberalismo, es asociado, es sinónimo de corrupción, ¿podríamos plantearlo de esa manera? Así lo podríamos plantear, el neoliberalismo es sinónimo de corrupción. Wow, contundente. Entonces, evidentemente, habría que determinar
con ese modelo económico para empezar siquiera a pensar que las cosas pueden cambiar. Obviamente, pero yo difiero en que el neoliberalismo es un modelo económico. El neoliberalismo es un modelo político, es un modelo de dominación política con implicaciones económicas, porque los neoliberales fueron los primeros en usar al Estado para sus salvamentos bancarios, carreteros, financieros, para las cuestiones de los ingenios azucareros. Cuando a los neoliberales el proyecto privatizador no les salía bien, aquí estaba papá Estado y salvaba las inversiones mal hechas de los neoliberales. Entonces yo no le llamo proyecto económico, sino un proyecto político. Cuando se necesita del Estado, ahí está el Estado para salvar el dinero. Entonces, el predominio del dinero es un proyecto político, no es un proyecto económico. Sí, bueno, entonces es un tema conceptual. Es un proyecto político. Wow. Y el proyecto del el presidente López Obrador, pues es un proyecto post-neoliberal, dice él. Vamos a trascender esa visión tan corrupta, que es poner al dinero en el centro, y vamos a poner el bienestar, el desarrollo, la voz ciudadana en el centro. Comprendo. En esta nueva etapa, entonces, el perfil, el tipo de empresario tiene que ser distinto, porque pareciera entonces que el empresario, por decirlo de un modo, estaba acostumbrado a hacer negocios en función de vínculos, de intereses muy obvios, y los conflictos de intereses evidentemente estaban totalmente permanentemente en las operaciones, en las concesiones y yo qué sé. ¿Ha habido cambios en estos 6 meses? ¿Es muy prematuro? ¿Podemos poner tiempos objetivos en el tiempo? Sí, sí ha habido cambios, muchos cambios en estos pocos meses que llevamos. No hemos cumplido ni un año de gobierno, claro, y los cambios están a la vista de todos, ¿no? No solamente es un discurso, es una práctica. Ya es un gobierno austero, ya es un gobierno probo, ya es un gobierno que ha dado resultados en términos de las sanciones, en términos de las investigaciones. Ya es un gobierno donde ya se inhabilitaron a pues grandes funcionarios muy relevantes de la pasada administración, como fue el director general de Pemex, o muchos otros ejemplos que pudiéramos citar, pero sobre todo se nota en la nueva vocación de sinergia que existe entre el gobierno y la sociedad. Y al hablar del gobierno y la sociedad no me refiero nada más, digamos, a las clases pues subalternas, o las clases de menor poder adquisitivo, para decirlo claramente. No se trata nada más de que hay una nueva relación entre el Estado y la sociedad enfocada en las clases humildes, sino incluso en la relación del empresariado con el gobierno. Y no se diga la relación de el gobierno o el Estado con los medios de comunicación, que día a día está el presidente de la República dando la cara, respondiendo preguntas, siendo sujeto de rendición de cuentas directamente de cara a la nación. Y con el empresariado es muy importante lo que refieres, porque los empresarios con el anterior régimen o con el anterior modelo neoliberal fueron víctimas de corrupción. Los empresarios, la mayor parte de los empresarios. No floreció el mercado. Por eso es que es un mito decir que el neoliberalismo es un sistema económico. Si fuera un sistema económico, hubiera florecido el mercado, hubiera habido más ganancias, hubiera habido más prosperidad, más empleo, ¿no? Menos endeudamiento, más fortaleza de nuestros referentes, de nuestros esenciales de la economía, y no fue el caso. ¿Por qué? Porque se priorizó un proyecto político rentista, de privatización extrema y a toda costa en manos de 5 personas, 7 si quieres más. O sea, sí, no. Claro, entonces, ese proyecto político, en ese proyecto político fueron víctimas, me parece, los empresarios mexicanos, que tenemos miles de empresarios mexicanos, de todo tipo, de todo signo. Claro. Entonces, sí, me queda claro que por más que se piense que ya la inversión se ve retraída, que hay un escenario de incertidumbre, eso habría que ver entonces quién es el que lo está planteando, y por otro lado, quienes de alguna forma en administraciones anteriores estaban limitados a poder generar riqueza, a trabajar, a competir, digamos, de una manera limpia, auténtica, buscando mejor servicio, valores agregados. Ese es el empresario que tendrá que surgir, que tendrá que mostrar de qué está hecho. ¿Así lo entiendo? No, el empresario ahí está. Repito, el empresariado mexicano es espejo, es reflejo de un pueblo muy trabajador
y si los trabajadores mexicanos, el pueblo mexicano es un pueblo noble, entregado y esforzado, el empresariado mexicano es igual, es un empresariado entregado, que apuesta, que trabaja por el bien. Pero han estado excluidos y hay una gran cantidad de empresarios de todo tipo, de todo signo. Hay mujeres empresarias, hay empresarios del sector social y solidario, sobre todo en las entidades de la República hay empresarios que apuestan por sus comunidades, por sus pueblos, por sus tradiciones y que siempre han sido relegados, olvidados, que siempre habían estado dejado fuera de los cochupos, de los acuerdos, de la simulación en las licitaciones, de la simulación en las invitaciones a tres. Pero la función pública hoy está para apoyar en que esto cambie y lo hemos hecho. Hemos dado grandes muestras de que nuestra facultad legal de incidir en la normativa y en la definición de la política de contrataciones y de adjudicaciones va a estar al servicio de la probidad empresarial. De hecho, en unos días vamos a lanzar aquí en la Secretaría de la Función Pública un padrón de probidad empresarial. Vamos a certificar a los mejores empresarios, a los empresarios que cumplan con sus obligaciones en términos fiscales, en términos contractuales, en términos de su ética y de su mejor estándar de gobierno corporativo. Entonces, estamos apostando en este nuevo gobierno por una colaboración con todos. Esto de las certificaciones se escucha muy atractivo porque evidentemente sería un reconocimiento y un estímulo a quienes de alguna manera han transitado por la vía de la legalidad, de la competencia. Sería muy interesante. Decías también hace un momento que los recursos que se asignan a los estados van a estar evidentemente cuidados, supervisados. Incluso escuché en alguna entrevista que se puede hacer un monitoreo prácticamente en línea de lo que esté sucediendo con los fondos y con respecto a cómo estos se dispersen. ¿Esto es posible? ¿Esta condición es real? Sí, estamos de hecho con una convicción de democratizar las tecnologías. En el pasado teníamos pues sistemas muy sofisticados que estaban muy alejados de la fiscalización de los ciudadanos. Entonces ahora lo que queremos hacer es poner las nuevas tecnologías al servicio de la población, al servicio de la ciudadanía. Y hemos dado también muestras muy palpables de esta democratización de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, hoy tenemos un portal que se llama Nómina Transparente. En ese portal ustedes en tiempo real, como bien refieres, pueden estar checando los sueldos y salarios, las percepciones, los ingresos de todos y cada uno de los servidores públicos de este país, ¿no? Desde el presidente de la República hasta los secretarios de cada oficina. Entonces, toda esa gran pirámide de lo que es la Administración Pública Federal, más de 2 millones de servidores públicos están siendo reportados ahí en el portal Nómina Transparente, que les invito a todos ustedes a consultar a través de sus herramientas informáticas. Claro. En este caso también entonces parece que el perfil del funcionario tenderá a ser distinto. La vocación de servicio será la prioridad. Anteriormente pareciera que quien alcanzaba un escaño, quien tendría alguna posibilidad de políticamente alcanzar posiciones interesantes, era una forma de enriquecerse y pagar favores y enriquecer a otros que prácticamente habiendo invertido tal vez en la proliferación de sus puestos, tenían esa posición. Ya será entonces el perfil del funcionario público también va a ser diferente. Sí, obviamente vamos a caminar hacia lo que señalas, la conformación de una nueva ética pública. Esa es nuestra aspiración más honda, generar una nueva ética pública de entrega, de vocación, de servicio, de construcción, de orgullo de ser parte de este Estado nuevo, de este Estado mexicano, de este gobierno que por primera vez en la historia moderna ve por los demás, pone generosamente los intereses de la mayoría, es decir, el interés público, el superior interés público en el centro y por encima de cualquier interés particular. Y al hablar de los intereses particulares, no queremos decir que los intereses particulares no sean honestos. Claro, por más probos, por más legítimos, por más honestos que sean los intereses particulares de ti o de mí o de cualquier persona, están siempre, deben estar en segundo lugar respecto al interés colectivo, al interés público. Por último, ¿algún mensaje para
la gente en Morelos que tiene tanta expectativa, porque como tantos otros estados también, claro, quieren encontrar otras condiciones, otras posibilidades, un nuevo México. Desde la Secretaría de la Función Pública, ¿qué mensaje les podríamos ofrecer? Pues que Morelos es un lugar referente de esta cuarta transformación. Morelos es el sur más importante en términos de las luchas comunitarias, ¿no? Es el lugar de Emiliano Zapata, el lugar de grandes héroes y heroínas de nuestra patria, y que en la Secretaría de la Función Pública van a tener siempre las puertas abiertas para recibir sus quejas, sus denuncias y sobre todo sus consejos para mejorar en este camino hacia el sembrar la semilla de la nueva ética pública que todos nos merecemos. Te lo aprecio mucho, amigos de la Jornada Morelos. Hemos entendido, comprendido más de la Secretaría de la Función Pública. Gracias por el tiempo. Gracias a ti, María. A tus órdenes. Gracias.